Acá hay un problema que el gobierno falló en el propio acuerdo que hizo con el fondo. Y no logra, y al haber fallado, no logra recomponer la confianza. Acá se vive una crisis de confianza. El fondo, ¿cuál fue el acuerdo? Un plan de estabilización, estabilicen más o menos la variable de economía, hagan que más o menos la tasa de inflación, la tasa de evaluación y la tasa de interés se alineen un poco, recompongan la oferta privada de dólares y olvídense de la deuda, que nosotros hacemos el aporte para el pago de la deuda. Hasta ahí, bueno, para una crisis externa no voy a entrar a polemizar porque sería razonable. Ahora el gobierno hace un escenario en el cual la tasa de interés termina en 73, la devaluación pasamos de 40 a 45 sin escala, no puede controlar la inflación y obviamente no hay oferta privada de dólares. Entonces, desesperadamente, los dólares que mayoritariamente iban a parar al pago de la deuda comienzan a ser usados en la contención de la suba del dólar, porque ahí puede afectar, si venimos con una corrida, el ciclo es corrida bursátil, corrida cambiaria y después viene una corrida bancaria, entonces trata de impedir eso, lo cual puede hasta ser razonable. Ahora, el problema es que no recompone la oferta privada de dólares, no hay confianza en el gobierno. ¿Por qué no hay confianza? Porque no puede estabilizar las variables macroeconómicas. Entonces no hay reserva que alcance, en esa lógica. Porque si ellos hubieran podido decir, alguien que está escuchando, que tiene un stock de mercadería, lo vende, ¿a qué precio lo repone? O si no lo vende y lo quiere financiar, ¿a qué tasa? Eso nadie lleva, en ese marco no se pueden tomar decisiones. El gran fracaso, más allá de que uno esté de acuerdo con los planes de estabilización o no, es que no pudieron estabilizar, a pesar de que los liberaron del peso de los compromisos de deuda. Llama mucho la atención porque el gobierno, en esta especie de acuerdo político que quiere cerrar, uno de los puntos es, la transparencia en el INDEC, ¿no? Que uno podía decir, bueno, sí, por ahí hacía falta, obviamente, hacer cambios en el INDEC, pero ahora no sabemos los datos del Banco Central. Es totalmente paradójico. Es que yo quisiera creer que pagaron deuda, si no me pondría muy nervioso como decisor económico. Si yo digo que caen 400 millones de dólares, hoy, ¿no? Hoy las reservas en un día, y fue para mantener el dólar en torno a los 46 pesos, y la verdad que yo me pondría muy nervioso, porque quiere decir que la desconfianza es grande. Dato de abril, cifra oficial del Banco Central, los depósitos a plazo fijo en pesos del sector privado cayeron nominalmente el 1,2%. Y si le agregamos el rendimiento, que es alto, que son 4 puntos promedio, estamos en 5 puntos de caída real de los depósitos a plazo fijo en abril de los bancos. Entonces, ¿ese es el dato que preocupa al gobierno, que caigan los depósitos? Y yo creo que sí, es lo que yo te decía en la secuencia. Tenés una corrida contra las acciones y los bonos argentinos, tenés una corrida contra el peso y el terror es que se produzca una corrida contra los depósitos bancarios. Acá hay una tensión entre los tenedores de bonos y los tenedores de depósito a plazo fijo en pesos, a ver quién tensiona sobre el nivel de reservas. Y eso es lo que el gobierno debería impedir. ¿Cómo tuvo que haberlo impedido? Con un plan de estabilización serio. Y ahí hay otro problema, que la tasa de interés, por eso citaba la baja de depósitos nominal, se revela como impotente para contener las tenencias en pesos. ¿Qué significa? ¿Que cada vez más alta la tasa? Más alta la tasa e igual los depósitos se fueron. La tasa de interés subió en el mes de abril 578 puntos básicos, de 68 a casi 74. Bueno, muy bien. Con eso decimos estabilizo. No estabilizó. Entonces cambio el plan y suprimo las bandas de no intervención cambiaria y voy a otra política cambiaria. Y hoy nos encontramos con que faltan 420 millones de dólares de la reserva del Banco Central y no sabemos cómo se utilizaron. Bueno, es una situación de mucha incertidumbre. ¿Quién puede tomar una decisión de inversión en este contexto? ¿Quién puede tomar una decisión? Esto no puede ser culpa de la oposición. Esto son culpa de ellos. Si ellos hubieran logrado, con este apoyo internacional que no tuvo ningún gobierno de la democracia, no lo tuvo Alfonsín, que salió de la noche de la dictadura, no lo tuvo Menem, que asumió en medio de un marco de cambio de escenario mundial y de hiperinflación, no lo tuvo Néstor Kirchner en el 2003, que se hizo cargo de la crisis del 2001-2002. Ningún caso. Este gobierno tuvo 60.000 millones de dólares que le dio el mercado y ahora ya el fondo le desembolsó 38.000 millones de dólares, son casi 100.000 millones de dólares frescos. Y hoy tenemos más inflación que antes, más desempleo que antes, más deuda que antes, más caída del nivel de actividad que antes y los desequilibrios macroeconómicos son enormes. Tenemos 5,7 puntos del PBI de desequilibrio de la cuenta corriente, del balance de pagos, y 4,3 del déficit fiscal. ¿Qué pasó? Este es el mejor equipo de los 50 años. Al margen de que un poco deduzco del diagnóstico de ustedes dos, que al gobierno en principio no le interesa en este momento poner en marcha la economía, sino blindar financieramente para llegar a octubre. Pero desde el punto de vista político... Es fea esa palabra, blindaje.
tiene malas Bueno, connotaciones. Pero uno puede inferir No, que hay no, algo no digo de que eso. fea porque la use vos. No, digo yo. Tiene mala connotación. Sí, no, por supuesto. Bueno, pero digo, es de alguna manera lo que uno entiende, ¿no? De su mal recuerdo, pero de todas maneras, incluso los datos de la economía están mostrando una caída relativamente similar a la de 2001. Esto también hay que marcarlo. Pero tenés datos del INDEC, 2,5% de caída en el 2018 y 6,4% el último trimestre contra el último trimestre de 2017 del PBI. Bueno, es una crisis realmente importante. Importante. ¿No? Esto hay que marcarlo. Políticamente, ¿cómo se articula de aquí en adelante y cómo llega la oposición política a octubre? Y me parece que la situación es muy grave. Digo, primero hay que entender que es una situación muy grave, donde vamos a vivir la tensión entre el valor del dólar y el riesgo país. Una permanente tensión entre riesgo de default o riesgo de mega devaluación. Eso desembocó en la crisis del 2001, digo, hay que decirlo por el paralelismo histórico. Me parece que es fundamental la oposición genere un programa de unidad, de constitución de un frente único, con actores sociales. Cuando hablo de frente hablo también de actores sociales, dicho sea de paso, expreso mi solidaridad con el sindicato de camioneros por lo que vivió hoy, digo, tiene que haber un frente social empresarial, sindical, organizaciones sociales con la oposición política, con alguna serie de programas, no estos 10 puntos, pero alguna serie de programas acordados, y utilizar, si se quiere, las elecciones primarias, que es una buena herramienta para dirimir representatividades, porque es legítimo que cada político quiera aspirar a tener votos, pero sí tiene que haber una cohesión en cuanto a un programa frente a la situación, porque es muy delicada, es muy grave.